silencio. Y quiero que por favor en este momento mires tu patrón respiratorio, tu postura. Y ahora desde allí vas a decir con muchísima convicción y fuerza: estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado. Tengo mucha esperanza. Tengo mucha esperanza. Sé que el éxito me acompaña. Sé que el éxito me acompaña. Por favor, enderécense, cuidado con fracturarse la columna, no me pongo. Ok, atención, vamos a mantenernos en este momento concentrados cuando trabajamos la experiencia. Cuando nosotros verbalizamos y hemos estado en la experiencia del cuerpo, matamos la experiencia del cuerpo. ¿Ok? Ahora todos van a decir: estoy profundamente deprimido. Estoy profundamente deprimido. Por favor, más deprimidos. Estoy profundamente deprimido. Yes. ¿Qué pasa cuando estoy en el mundo y miro al otro o me miro yo en este tipo de incoherencia? ¿Cómo estás, Raiza? Bien. ¿Qué está diciendo mi palabra? Una cosa. Dice una cosa y el otro es el cuerpo. Entonces fíjense una cosa importante. María Milagros había estado trabajando con nosotros antes del refrigerio la etapa de la interpretación. Ahora nosotros vamos a pasar a trabajar en este caso con la fase de la intervención. Cuando nosotros decimos intervención, es el espacio de la interacción en el coaching, donde yo como coach voy a comenzar a cambiar mi ritmo, mi tono, la forma como me aproximo al coachee, procurando el desplazamiento del coachee en función del quiebre. Estoy partiendo siempre de esa interpretación que le entregué y que el coachee me validó. Una de las cosas importantes cuando estamos en la intervención, donde yo procuro trabajar con el coachee para que se desplace y disolver el quiebre, no solamente puedo estar en la interacción con él desde el lenguajear, desde el hablar, sino que mi repertorio de mi percepción y acercamiento, interacción con el coachee tiene que tener activado todo mi repertorio sensorial. Entonces, cuando yo estoy en ese espacio y estoy en la interacción con Denis, estoy mirando su corporalidad. ¿Y qué miro cuando miro su corporalidad? Su tono muscular, su postura. ¿Qué tipo de indicadores ella me está dando a nivel corporal que a mí me sirve para el proceso de intervención? ¿Sí me sigue? Entonces, el poder mirar en algún momento cómo ella va respondiendo me permite a mí en un momento determinado, ella es demasiado buena en el lenguajear, déjame cambiar la intervención y voy a moverme desde la emocionalidad o la corporalidad de ella. Tomen todos asiento, por favor. Ya podemos aprender. Ok, fíjense, el primer punto de partida que vamos a tener en esta fase de intervención, y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo a la distinción de intervención, es la fase del proceso de coaching en el cual yo como coach voy a comenzar a adelantar un conjunto de acciones encaminadas a ayudar a ese coaching para que se desplace. Porque al final lo importante
que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros trabajamos en el coaching, lo que estamos haciendo es acompañando al coachee para que pueda disolver o superar un tema. Entonces quiero, antes de meternos aquí, rescatar unas distinciones previas. Lo primero es reconocer que nosotros aquí en el coaching usamos unas palabras que tienen otro tipo de interpretaciones y significados en el mundo cotidiano. Por ejemplo, cuando nosotros cotidianamente decimos fulano de tal es muy observador, lo que podemos estarnos refiriendo es que esa persona es muy detallista. Pero cuando nosotros estamos en el dominio del coaching ontológico, tenemos un significado diferente para esa palabra que es observador. Si bien es cierto que yo digo, este fulano es observador porque es detallista, porque está pendiente de cada una de las cosas, cuando yo estoy en el espacio del claro, del coaching ontológico, es decir, desde el constructo conceptual del coaching ontológico, cuando yo digo observador, me refiero a la forma particular, cómo hago sentido de lo que acontece y en función de esa interpretación, rescatando cosas que vimos en el módulo 1. ¿Qué determina que cada persona que es un observador diferente se configura como un observador específico? Entonces recordarán los dominios primarios. El observador tiene 4 dominios primarios. Dominio primario, que es el dominio estructural del observador, es la biología. ¿Ok? Entonces, la biología es el primer condicionante de la acción humana. Los seres humanos no podemos volar de manera autónoma. Estamos condicionados biológicamente. En esta sala, por género, hay 2 tipos de observadores, hombres y mujeres. Porque nací niña o porque nació niño, pasan cosas distintas en la vida de esos niños. Luego de la biología, entramos al dominio primario del lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. En el dominio del lenguaje reconocemos inicialmente las distinciones. Entonces aquí, súper importante, mis queridos amigos, para hacer coaching es indispensable dominar las distinciones. Si yo no domino las distinciones, no puedo hacer coaching. Las distinciones remiten al repertorio posible de acción de todo observador y particularmente para mí, en mi rol como coach, el dominio de las distinciones define la posibilidad de que yo pueda ser efectiva haciendo coaching. ¿Y eso por qué? Porque si yo no tengo la distinción y estoy en la conversación de coaching, está pasando en la conversación algo y como no lo distingo, no puedo intervenir ni puedo hacer interpretación. Yo recuerdo participar de la tercera generación de mi hub, David. Yo soy incisiva con las distinciones. Las distinciones. Ya sabrán mis muchachos del hub cómo me voy a poner, pero monotemática con las distinciones. Entonces un día estábamos en una práctica en casa y David me dice, pero Raiza, ¿por qué insistes tanto en las distinciones? Yo le digo, porque nosotros no podemos intervenir aquello que no podemos distinguir. Más nunca me volvió a preguntar sobre la importancia de las distinciones y el grupo mío de la tercera generación lo entendió. Entonces, primero, para nosotros en nuestro espacio de ejercicio como coaches es fundamental que dominemos las distinciones. Y muchas veces cuando yo estoy en el proceso de intervención, puedo avanzar a la disolución del quiebre a partir de la interpretación que me ha validado el coachee a partir de una entrega de distinciones. ¿Sí o sí? Entonces, distinciones están en el dominio del lenguaje y en este caso remiten al repertorio de acción del observador y si estoy trabajando con el coachee, en este caso lo hago. El otro espacio son los juicios. Entonces allí en los juicios es básicamente preguntarme y acercarme a ese observador preguntándome
¿Cuál es esa voz interna que lo gobierna? ¿Cómo es eso que él hace sentido frente a lo que acontece? Y en los juicios, nosotros yo puedo tener unos juicios circunstanciales, puedo tener unos juicios un poco más sólidos y puedo llegar al espacio de muchísima más profundidad en la intervención, como son los juicios maestros, lo que nos decía María Milagro, o las emocionalidades maestras. Cuando yo hago mi indagación, yo digo, aquí hay un tema con este juicio maestro, por ejemplo, del perfeccionismo. O esta persona tiene un tema con el manejo del miedo que surgió en su vida, Entonces voy en ese espacio de esa identificación que él ha hecho en la interpretación y voy a trabajar en la intervención para poder ayudar al coachee a que pueda desplazarse. Ojo, no es decir, haz esto o haz aquello, es proponer repertorios y que el mismo coachee decida qué hacer. Y la otra cosa son las narrativas. Muchas veces aquí, cuando estamos con el coachee, nos encontramos que el coachee se cuenta unos cuentos que lo atrapan y yo puedo trabajar con él a nivel de la intervención en la definición o la construcción que él mismo puede hacer de una narrativa que le habilite a disolver el quiebre. ¿Ok? Tenemos el dominio del lenguaje, tenemos el dominio de la emocionalidad, donde distinguimos emociones y estados de ánimo. Y tenemos el dominio de la corporalidad, donde básicamente rescatamos cómo la corporalidad es la ventana al mundo de la emoción. Algunos espacios de observación del coach en el dominio de la corporalidad, patrón respiratorio. A cada emoción está asociado un patrón respiratorio. Por favor, respiren todos bravos. Vamos todos a respirar bravos. Ahora vamos a respirar asustados. Tenemos mucho miedo. Entonces, miro que hay una ventana y que yo miro dónde está el patrón respiratorio. Y en algunos momentos, en una intervención, yo puedo procurar intervenir mostrando al coachee que tome conciencia de cómo respira y que otro tipo de respiración puede comenzar a incorporar para fluir emocionalmente. Un espacio súper poderoso del desarrollo de las competencias para manejar el patrón respiratorio, asociarnos con el patrón respiratorio y usarlo a favor nuestro es... ¿No escuché? Mindfulness. ¿Más duro? Mindfulness. Póngase de pie quienes están haciendo mindfulness. Ok, espero que en este módulo sean muchos más los que comiencen a practicar mindfulness. Y sobre todo porque mindfulness nos ayuda a nosotros a la hora de comenzar el coaching a hacer nuestro proceso de higiene previo antes de entrar a la sesión de coaching. Otra cosa que yo miro desde el dominio de la corporalidad es la postura corporal. ¿Cómo están los hombros? ¿Cómo está la mirada? ¿Ok? ¿Cómo está la contractura? ¿Cómo está además su gestualidad facial? Puedo mirar sus ademanes. Puedo mirar en algún momento si tiene cambios en la coloración de la piel. Esta mirada. Quiero insistir, cuando estoy haciendo coaching, durante la etapa de indagación, en la etapa de interpretación, estoy siempre mirando al observador. Todo esto me ayuda a mí a levantar información para la interpretación, pero fundamentalmente ahora vamos a estar en el espacio de intervención. Foco de la intervención, lograr ayudar al coachee para que puedan desplazarse y disolver el quiebre que ha estado declarado. Este es el observador. Y este que tenemos aquí dibujado, ¿qué es? El Mozart, el modelo del observador, el sistema, la acción y los resultados.
Y este modelo, si lo recuerdan, se lee al revés. Los resultados que obtenemos en la vida dependen de las acciones que emprendemos o dejamos de emprender, y estas acciones están condicionadas por el tipo de observador que soy. Además, el observador que yo soy está condicionado por los sistemas en los cuales me he movido durante mi vida. Vamos a volver en un rato nuevamente al mosaico. Pero estos son dos espacios importantes en los cuales yo tengo mi foco de manera constante cuando estoy en la fase de intervención. Entonces, fíjense, una de las cosas importantes, ahí está nuestro maestro Rafael Echeverría, y entonces en este caso, Vladimir, ¿puedes leernos a todos la frase de Rafael? La capacidad de transformación del mundo está asociada al poder de nuestra interpretación. Rafael Echeverría. Ok, entonces nosotros hemos trabajado antes del refrigerio con María Milagros la fase de interpretación, y estamos en este caso fundamentalmente ahora entrando en la fase de intervención, y mi punto de partida es la interpretación que le entregué al coachee y que me la validó. Y que si, como decía María Milagros, en algún momento yo le entrego la interpretación y a él no le hace sentido, sencillamente yo suelto esa interpretación y hago otra indagación hasta lograr conseguir una interpretación que le haga clic, que le haga sentido. ¿Ok? Entonces, yo estoy, y este no es una cosa como que yo estoy con el coaching y le digo, bueno, ahora que ya me validaste la interpretación, entonces ahora vamos a pasar a la fase de intervención. Esto es algo que se va haciendo natural, fluidamente, y nosotros podemos ir generando nuestro propio repertorio desde el cual transitamos de una fase a la otra. Entonces, yo parto de esa interpretación validada. Cámbialo. ¿Ok? Y desde allí comienzo a trabajar. Si bien es cierto que en las fases anteriores he estado trabajando mucho más en qué modalidad del habla. Indagación. En indagar, ahora voy a cambiar el tono y la forma como hablo con el coachee para desafiarlo amorosa y gentilmente, invitándolo a que se desplace. Y muchas veces ese desplazamiento tiene que ver con la transformación de su propio ser. ¿Ok? Entonces yo aquí me pongo un poco más propositiva, que no significa que me pongo tiránica, directiva, es que ahora vas a hacer esto, sino que yo comienzo a manejar un ritmo en la conversación mucho más activo. Y entonces por aquí, Edmundo, ¿me ayudas con esa frase? Cuando sembramos una semilla de rosas en un huerto, pronto notamos que al principio es muy pequeña, frágil y lenta. Sin embargo, no por eso nos atreveríamos a criticarla constantemente mientras florece. Tim Baldwin. Okay. Entonces, una de las cosas importantes en esta fase del proceso del coaching es que yo me voy a mover en la conversación con el coachee, en la intervención, procurando que emerja un nuevo ser. Como les decía, la mayoría de las veces tiene que ver con que aparezcan nuevos repertorios de acción, pero no de manera aislada al observador, sino que los profundos cambios en las acciones tienen que ver con la transformación del observador. Y desde allí estamos trabajando muchas veces con espacios vulnerables para el coaching y tenemos que ser especialmente cuidadosos. Cuidemos la crítica, a veces la chanza, la burla, el humor negro. ¿Por qué? Porque esa persona se ha puesto en nuestras manos y ha entregado para a nosotros cosas que son relevantes en su vida. Entonces, cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos porque esta persona
se ha puesto para que nosotros, estando al servicio, pueda emerger como una nueva persona, puedan surgir nuevas acciones que le permitan generar unos resultados mejores e incluso pueda alcanzar mayores niveles de bienestar. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto de conectarnos con la arrogancia. Es que yo, bueno, tú sabes, yo fui certificada desde el 99, entonces no me voy a pelar, esto es así, y me pongo en un espacio de arrogancia, de prepotencia. En este espacio es sumamente importante estar conectada con la humildad, ¿ok? Y que el otro me sienta cercano, atento, entendiendo en todo momento que estoy al servicio del coach. Entonces, mosca con esto, porque lo que hacemos aquí determina generar condiciones de confianza y de emocionalidad adecuada para que la intervención sea efectiva. Entonces, ahora que ya tengo mi intervención, el foco es avanzar a la definición de acciones posibles que puedan disolver el quiebre. Vuelvo al mosaico. Yo puedo estar el observador hace evaluación de sus resultados. Dice, tengo los resultados. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la tendencia general del observador si las acciones que emprende generan los resultados que quiere? Entra una repetición de la acción. Ojo, cuidado. Porque a veces, entrando en esa coherencia peligrosa, acción-resultados, me puede pasar como la rana hervida, que ya yo se las conté en el módulo 1. ¿Okay? Mosca. Entonces siempre, a pesar de que estoy teniendo los resultados, siempre tengo que estar en un espacio de remitirme al observador. ¿Okay? Porque puede ser que se estén generando cambios en el entorno y no me esté percatando de eso y ya la acción en algún momento me lleve a la depresión. Pero no, imaginémonos que el observador hace, en este caso, una mirada y dice, tengo un problema, aquí hay un quiebre, me está pasando algo que no me satisface, que yo quiero que sea distinta. Y hay un primer espacio en el cual nosotros decimos, ay sí, él tiene que actuar de manera distinta para tener los resultados que quiere. ¿Cómo más o menos definió Einstein la locura? Esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Pero una de las cosas que nos dice el Mozart es, ojo, cuidado, yo no puedo generar muchas veces acciones distintas si el observador que soy no cambia. Y allí el condicionante de la acción es el observador. No lo resuelvo aprendiendo una acción, es solamente cuando se transforma el observador. Entonces, avanzando en esta etapa con el coaching para que pueda encontrar el repertorio, un plan de acción que va a desplegar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro esto. ¿Cómo se encuentra mi coaching frente a la posibilidad de resolver efectivamente ese quiebre desplazándose a la acción? Y como decía María Milagro, es bastante común y lamentable encontrarnos con gente que quiere seguir con el quiebre. Que quiere seguir con el quiebre. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros en ese proceso donde estamos ayudando, también estemos alertas si efectivamente ese coachee efectivamente quiere superar el quiebre. Porque ninguna de las alternativas le hace sentido. Yo tengo una máxima, yo sé que yo soy de Maracay, reencauchada, soy caraqueña reencauchada de Maracay, y de los Tigres de Aragua. Y cuando yo me consigo ese coachee que quiere estar en ese quiebre, entonces ese coachee lo que quiere es que a mí me coma el tigre, ¿verdad? Yo soy de los Tigres de Aragua, pero a mí no me come el tigre. Él tiene el poder de decidir que quiere estar con su quiebre porque tendrá algún tipo de beneficio y a mí responsablemente terminar la sesión
mostrándole que efectivamente a este momento él no está listo ni decidido a superarlo, hace que yo pueda salir de mi trabajo con decoro, con efectividad y con profesionalismo y volverle a decir, ¿sabes qué? La decisión es tuya, la responsabilidad es tuya. Porque al final, señores, nosotros no le resolvemos los problemas o los quiebres a la gente. Es el coaching el que tiene el poder de la acción. Ok, entonces ahora en este espacio de la intervención vamos a ver algunos tips. ¿Ok? Entonces dice, algunas guías para el coach en la intervención. Primero, cuando yo he estado trabajando con esa interpretación que ya me validó y estoy en la intervención, yo me tengo que preguntar esto. Wow, esta interpretación que él me está validando, ¿qué acción puede hacerse cargo que lo ayude a disolverlo? ¿A dónde está realmente la intervención? ¿En la caja de la acción, en el mosaico, o en la caja del observador? Eso es lo primero que yo como coach tengo que definir. ¿Ok? Entonces a veces yo lo digo, no, quiebre, por ejemplo, el emprendedor tiene un problema con uno de los miembros de su equipo porque este miembro del equipo incumple las promesas que hace. Cada vez que promete hacer algo y se le hace seguimiento, sí, estoy en eso, pero cuando llega la hora del té, ese miembro del equipo no cumple. Y yo puedo, en este caso, chequear qué tipo de conversaciones ha dado él con el colaborador. Y puede ser que el proceso de intervención aquí se remita, por ejemplo, a que yo haga un ejercicio de roleplay con el coachee para que tenga la conversación de feedback con el colaborador conmigo y yo observo cómo da el feedback. Y entonces me puedo dar cuenta, por ejemplo, que cuando da el feedback, le cuenta todas las desviaciones de desempeño, pero no le precisa el cambio en la acción. Y yo tengo que estar permanentemente viendo el ejercicio que está haciendo el conversacional y le puedo decir en un momento, cuéntame, Anthony, ¿y cuál es el cambio de acción que va a hacer? Bueno, ¿se lo dijiste? Ok, entonces volvemos, generamos y allí entonces le muestro y además ¿con qué frecuencia vas a chequear que lo está cumpliendo? Que estoy en un espacio de intervención en la acción. ¿Sí me sigue? Y ahí pudiera agarrar y entregarte además una distinción, que el poder del feedback no está en decirle a la gente y fundamental el juicio de incompetencia en determinado nivel de desempeño. El poder del feedback está en la definición de los cambios de la acción y el seguimiento que le vamos a hacer para que la persona desplace el desempeño. A la entrega de distinción. Ah, pero es que esta persona dice que tiene acuerdos. En un momento determinado le puedes decir, ¿y realmente tiene acuerdo, David? ¿De dónde sacas tú que hay un acuerdo? Y yo, sin tener que darle una clase de ontología del lenguaje, le puedo mostrar a David que un acuerdo solamente se produce cuando yo hago una petición y una oferta, o una oferta y el otro me dice que sí. Entonces, oye, David, ¿te das cuenta que en los casos estos, un espacio importante para ti es rescatar el poder que tiene la declaración de aceptación del otro? ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo estoy trabajando en el dominio de acción y estoy trabajando desde el espacio de las distinciones. ¿Sí? Ok. Entonces esa es una primera posibilidad que yo tengo de intervención. Entrego distinciones y a partir de esa distinción que le entrego se habilita un conjunto de acciones. Recordemos que las distinciones están en el dominio del lenguaje y se abre la posibilidad de que el coachee actúe distinto y pueda superar el tiempo. Ojo, alerta, no vamos a dar clase de ontología del lenguaje.
Chévere. Otra interpretación, otra posible intervención es en este caso trabajando en el dominio emocional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo me puedo encontrar que esta persona, la interpretación que tenemos es que fácilmente el miedo la atrapa. Entonces, yo puedo hacer una intervención desde el dominio de la emocionalidad e incluso uso la conexión que existe entre corporalidad y emocionalidad. Puedo, por ejemplo, hacer una caminata de una persona, por ejemplo, una persona que está indecisa, que no actúa, oye sí, pero es que no voy a salir todavía a validar la hipótesis con el cliente, estoy ahí con el emprendedor. Entonces, wow, vamos a caminar, camina como tú caminas normalmente y yo lo voy acompañando en su caminar y lo voy viendo. Y después que lo voy viendo y voy con él, ¿verdad? Entonces yo lo monto en un caminar distinto, en un caminar de la determinación del fuego y le digo, vamos Mercedes, acompáñame. Y comienzo a montarla en una emocionalidad distinta y mira allá y vamos acá, tal, y voy interviniendo el dominio de la emoción a partir de un ejercicio de caminar. Y conjugo corporalidad con emoción. ¿Sí, güey? ¡Wow! Puedo mostrarle al coachee un juicio distinto al que ha tenido que le permita remarcar el quiebre. Chamo, ¿se acuerdan que yo les dije esta mañana que mi papá me había enseñado a mí que yo no podía confiar ni en mi sombra? Porque un día se iba y me dejaba. Entonces imagínate, en algún momento el coach Esteban no me dijo a mí, pero es que tu papá estaba pelado. ¿Cómo se le ocurre a tu papá, además que en ese momento ya mi papá había fallecido, cómo se le ocurre a tu papá enseñarte a ti a no confiar? Oye, ¿eres consciente que tu papá cuando te enseñó eso, te lo dijo y que tú lo has vivido durante 38 años? ¿Era lo mejor que podía entregarte tu papá desde su experiencia de vida? Porque probablemente eso lo aprendió él también. Entonces, wow, el poderme conectar con eso hace una diferencia. O yo tengo este quiebre que yo lo quiero tener todo bajo control. ¿Qué me pasa a mí con el tema de tener el control de todo? ¿Puedo realmente controlarlo todo? ¿Qué juicio puede ayudar al otro? Y no es, mira Julio, el juicio que necesito es este, sino, a ver Julio, ¿cuáles crees tú que pueden ser las nuevas voces que pueden comenzar a resonar dentro de ti y a gobernar? Y le puedo pedir que cierre los ojos y que trate de buscar su voz, esa nueva voz. Y cuando él está ahí, yo también puedo proponerle algunas otras. Y estoy en la danza con él de trabajar en la generación de una nueva voz interna. ¿Me están siguiendo? Yes. Y lo que les he dicho, que tiene que ver con intervención desde el cuerpo. Ana María. Ahorita vieron, hagan unas fotos allí. Entonces, voy a mostrar una. No, una foto no. Un ejercicio. Fíjate, este coachee, vente para acá que te puede matar la luz. Este coachee, en la interpretación vemos que tiene algunas incompetencias para poner límites. ¿Ok? Entonces yo le puedo proponer a ella un ejercicio y no se lo explico, sino sencillamente, ella ya lo sabe porque hicimos todas las poses, ¿no? Pero bueno, mira, yo me estoy relacionando contigo, Ana María, ¿verdad? Y entonces la transgrego. Y me estoy relacionando contigo y la vuelvo a transgredir. Y le pongo, a ver, Ana María, una cosa distinta
que no sea que yo no pueda y aparece la noción de límite. ¿Sí? Voy a transgredir y me pone límite. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo después la pueda desplazar mirando esa experiencia de poner el límite, como ella puede moverse a futuro desde su cuerpo y desde su emocionalidad cuando el otro quiere transgredir. ¿Me siguieron? ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? Ajá, estoy mostrando algunas posibilidades. Ok, pero ese límite lo pone ella ante lo que tú estás trabajando. Ante lo que el otro hace. Ven, Ana María, que vamos a ver qué es lo que es un ejercicio. Estoy mostrando cómo yo puedo trabajar desde la corporalidad en la disolución de un quiebre que tiene que ver con poner límites. Porque entonces la persona dice, ay, es que yo tengo problemas para poner límites, sí, en este momento le tengo que poner un límite, pero si no lo pone en el cuerpo, el límite no va a surgir. Que le va indicando a ella, mira, si puedo manejar Okay. en esta dimensión, puedo manejar en otra dimensión. Sí, claro. Entonces, yo después le puedo proponer, mira, Ana María, vamos a hacer unos ejercicios de quiebre. ¿Ok? Chévere. Y estamos, gracias Ana María. Y estamos en este caso, bueno, la que ya dije, que tenemos que estar sumamente cuidadosos de lo que decimos y de lo que hacemos, porque está emergiendo un nuevo ser cuando estamos en interacción de coaching. Y la otra cosa es que para nosotros es fundamental en el proceso de coaching, durante todo el proceso, generar las condiciones de confianza y emocionales adecuadas para que esa interacción sea efectiva, pero muchísimo más cobra relevancia en la fase de intervención. ¿Algo más de lo que vimos ahí? Y que al final no es suficiente con tener una interpretación. El poder de la interpretación está en cuántas posibilidades de acción se abren al coaching a partir de esa interpretación. ¿Sirve? Ay, sí, una tremenda interpretación, pero si no tiene una posibilidad de acción, lo que tuvimos fue un nuevo constructo frente a ella. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora pasamos al ejercicio. Entonces volvemos, en el momento de la intervención desafiamos al coachee y nuestro foco es pasar a la definición de acciones. Acciones que las voy a levantar desde la pregunta. ¿Y qué podrías hacer con esto, Julio? Y frente a lo que hemos estado hablando, ¿qué puedes hacer? Y él me da una alternativa de acción. Ok. ¿Y qué más? Y entonces esa pregunta es sumamente importante cuando estamos levantando el posible repertorio de acción del coaching. ¿Y qué más, Julio? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y si en algún momento yo tengo una acción que puede ayudar a disolver el quiebre de Julio, se la voy a mandar como una posibilidad más. Con el mismo nivel de las acciones que él está identificando. Y se la puedo mandar como, por ejemplo, Julio, ¿y qué pasaría si? ¿Te has paseado por? Y se la propongo. ¿Y si a él no le hace sentido, qué hago? Sí. Lo suelto. ¿Vale? De eso se trata. Entonces ahora entramos nuevamente a la práctica. Breve reporte. ¿Quién quiere, qué equipo quiere reportar algo? No todos a la vez. Vamos a ver, Vladimir. Oye, vi, bueno, la dificultad, y sobre todo nosotros los abogados que siempre estamos asesorando. O sea, claro, yo tuve que continuar, tuve que juntar la primera con la segunda para poder validar el quiebre, ¿no? Pero cuando fui a hacer el diseño de las acciones,
Y entregarla, evidentemente lo hice desde la perspectiva, aunque traté de disimularlo, pues, pero de dar el consejo. Bueno, ¿cómo cuesta? Y me estaba dando cuenta, pero seguía dando el consejo, aunque lo estaba disfrazando de pregunta al consejo. Interesante que te pilles en eso. ¿Por qué? Porque desde tu formación, desde tu profesión de abogado, probablemente esa va a ser la tendencia que tengas en el momento de la intervención. Otro por allí, a ver, Edmundo, y luego Alicia. Sí, me pasó así como coach de esta, era como que faltaba más tiempo y da como pasarle la fase inicial, que ya defines cuál es el quiebre, sigues indagando en indagatoria, porque sientes que en la intervención ya necesito tener muchos más elementos para no entrar por donde no tengo que entrar y hacer daño en esa relación. Entonces, ha faltado más tiempo para seguir indagando, para poder que se fuera dando la situación o el momento realmente para poder entrar en intervención. Ok, fíjate qué pasa. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en lo sucesivo? Vamos a usar una fórmula de trabajo que es en este triangulado, pero donde todos van a pasar a ser coaching en un momento, en otro momento va a ser coach y en otro momento va a ser observador. Y vamos a ir corriendo cada una de las etapas de la sesión de coaching. Es el momento de crear contexto, es el inicio, es el momento de indagar, es el momento de hacer la interpretación, es el momento de hacer la intervención, es el momento de hacer el cierre. Entonces, allí ustedes van, la forma como lo hacemos es continuado en cada una de las etapas, ¿ok? Eso lo vamos a resolver. ¿Alguna otra inquietud? A Alicia. Yo quería comentar, porque a mí primero me costó mucho comenzar. Yo estaba de coach, pero nosotros cuando hicimos el ejercicio al principio, yo le compré tanto la idea a ella y me metí tanto en lo que le pasó, que entonces yo no le detecté el quiebre, sino que yo vi fue los quiebres míos. Estaba luchando yo misma. Entonces, yo me quedé haciendo, cuando me tocó comenzar, me quedé como paralizada. ¿Y ahora qué hago? Otra vez. Entonces le dije, no, pero yo vi que María Milagros dijo que yo podía preguntar tal cosa. Entonces, pero yo me ponía como nerviosa porque al final no estaba muy consciente de qué preguntar, ¿no? Finalmente, pero hasta me pasaron la mano por ahí, mi coach que estaba al lado mío me pasó la mano porque estaba muy tensa, pues, mi corporalidad, ¿no? Bueno, hasta que logré comenzar. Una vez que logré comenzar, yo tenía dos seres, el ser que hablaba y el ser que pensaba, porque yo le preguntaba y mientras ella me iba respondiendo, a pesar de que yo la escuchaba, yo tenía como aquí un ser que me iba diciendo, no, pero eso no es así, es asado, o sea. Entonces, fíjate, una de las cosas importantes de rescatar de la experiencia, bueno, la primera vez que lo estás haciendo, número uno, rescatar de esto. Oye, ¿cuántas veces cuando yo estoy en la sesión de coaching puedo empantanarme con el coachee? Es decir, me metí en su historia, incluso yo tengo ese mismo quiebre y empiezo a estar con el coachee patinando en el quiebre. ¿No? Es importante darme cuenta. Y la otra cosa tiene que ver con observarme que estoy en esta conversación escuchando, pero que estoy juzgando lo que el otro dice. Y una de las cosas importantes es que yo, cuando estoy en la intervención, no estoy para juzgar lo que dice. Si yo creo que esa acción puede tener algunos bemoles o puede ser complementada, siempre lo voy a mostrar desde la pregunta. Eso fue lo que hice. No, pero eso que me estás diciendo no es. ¿Cómo se te ocurre? No. Cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, se van a disparar los mecanismos defensivos del coaching, el coaching se va a cerrar y no voy a poder hacerlo. ¿Ok? Observaciones de coaches que estuvieron acercándose a equipos. Quisiera que ellos relataran la experiencia sobre la experiencia de ellos. Sí, fue interesante porque nos conseguimos en una situación en que debimos reconocer que no era un espacio para el coaching, sino para un especialista distinto. Entonces, es difícil, yo tenía la sospecha, yo decía, esto no se parece mucho al papel del coach,
frente a esta situación y generó confusión, incertidumbre en los dos, incluso en el observador también. Entonces ahí se presentó una situación en que había que referir al coaching a un especialista distinto. Y Milagro intervino oportunamente. Sí, y eso es bien importante. Cada vez que ustedes sientan que eso no es de coaching, hay que parar. Parar es lo que hay que hacer, con discreción, con elegancia. Pero ¿sabes qué? Eso tiene que ver con situaciones que van más allá del proceso de coaching. Y no pasa nada, siempre que lo manejemos con dulzura y con respeto por el otro. Eso es. Ok. Y a veces puede ocurrir que en el cierre sencillamente el participante me dice, el coach me dice que no quiere continuar, que quiere parar la conversación, todos conmigo aquí porque estoy terminando. El proceso de coaching, cuando vamos al cierre, es porque el coaching al menos tiene tiene al menos una acción. Interesante, dos. Pero lo interesante es que él salga con un repertorio. Tac, 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 tac. Llévame al cuadro. Dale, por favor, aquí. Y entonces yo entro en el momento del cierre. ¿Ok? Y entonces, esta conversación, que ya tenemos las acciones, yo tengo que comenzar a ir precisando que se va a terminar. Y entonces yo puedo decirle, por ejemplo, ok, José Gabriel, Javier, ya estamos terminando. Cuéntame, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? Y él me dice, tac, 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 tac. Y como yo he estado en el seguimiento, puede ser que se le esté olvidando una de las acciones y yo se las rescato. Luego le digo, abro una indagación para ver qué tan contento, qué tan útil, qué tan efectiva fue la sesión para él. Necesito su juicio de satisfacción. Por ejemplo, le puedo preguntar, cuéntame, si al salir de aquí te consiguieras con tu jefe y le dijeras que acabas de terminar una sesión de coaching conmigo, ¿qué le dirías? ¿Para qué te sirvió hablar conmigo? ¿Hay algo adicional con lo cual no te quedas satisfecho? Y si me da un juicio de algo que le faltó, no, ven acá, siéntate otra vez, no. Eso lo vamos a manejar en la siguiente. ¿Ok? Y después, ok, Javier, nos vamos a ver nuevamente dentro de 15 días, vamos a hacer seguimiento a estas acciones que acordaste, y si en algún momento tienes alguna contingencia, ya tú sabes, 0800 RAX. Así que buenísimo, éxito y ya. Termino. Declaración, determinación, y mi coach va y se mete en su mundo ordinario a trabajar con las acciones que trabajamos en intervención. ¿Hizo sentido? Sí. Ok, entonces el poder del coaching tiene que ver con expandir el horizonte de posibilidades de acción del coachee frente a una situación que inicialmente él planteó como quiebre. Y nosotros lo que somos es acompañantes, y es en nuestra conversación, en nuestra indagación, usando todas las distinciones, como acompañamos a las personas. Cuidado con nuestros repertorios porque soy abogado, o los psicólogos, si yo empiezo a hacer esto en el espacio desde el cual estoy formada profesional. Insisto, esto lo vamos a aprender haciéndolo. La modalidad va a ser el coaching triangulado, y ya verán que esto se aprende haciéndolo, equivocándose y ajustando en el camino. Insisto, por favor, dominio de las distinciones. Muchas gracias y nos vemos mañana. Ahora que tenemos ahí
dos o tres comentarios breves de evaluación, de cómo les parece, cuál es la perspectiva que ahora tenemos sobre lo que acabamos de conversar durante todo el día del coaching. ¿Sí? A ver, Janet. Maravillada. Sí, por completo. Y lo que dice Raiza de las distinciones es importante porque yo al principio en el módulo 1 no le daba tanta importancia, o sea, de la importancia que realmente requiere. Y ahorita que nos tocó hacer el coaching triangulado, pude ver que sí. Tiene ahora otro sentido. Julio. Tenía una duda. Siempre debo cerrar con algunas acciones, un llamado a la acción. Pero si en los intentos de encaje, es decir, mira, te suena, te hace musiquita, tal, no logro hacer ese encaje, o sea, no es la actividad exploratoria. Bicho sensible. Entonces, si no logras ese encaje, o sea, no sé cómo puedo cerrar sin un llamado, siempre cerraré con un llamado a la acción, si no logro tener ese encaje. A ver, opción número 1 es que yo puedo darme cuenta que la posibilidad desde la cual estoy interviniendo, que puede ser desde el lenguajear, me limita y yo lo puedo mover a la corporalidad y de ahí surge algo. En esa sesión de 40 minutos no me pasaba. Ok, entonces yo le puedo decir, bueno, me parece importante que trabajemos sobre el espacio de algunas preguntas, algunas observaciones que puedas identificar y ¿te parece que mañana en la mañana conversemos telefónicamente a ver qué consigues? Pero es muy importante y ahí el compromiso de acción es que efectivamente él se va a mover. ¿Ok? Y atención, a veces hay unos quiebres y una situación compleja que requiere más de una sesión de coaching. Depende de la complejidad. Lo que sí es importante aquí que con la bitácora yo tenga un seguimiento del coaching y no que llegue, ajá, cuéntame cómo es que es la cosa, qué es lo que está pasando contigo. No, sino, ok, cuando estoy llegando con él y yo vengo un to be continuo, entonces yo agarro, veo mi bitácora, ajá, ya yo sé qué es lo que está aquí, estoy trabajando con Julio y retomo la conversación. Y le va a dar muy buena sensación, ¿te acuerdas? Julio, ¿cómo te vas tú? Te voy... Todavía estoy acelerado de las anécdotas porque viví las bromas y siento que de verdad siento que estas conversaciones, por ejemplo, al final de la última conversación identifiqué cosas que me escuché y dije, cónchale, esto es lo que está pasando y fue producto de nuestra forma como estamos ahí. Si aprendiendo la cosa está buena, imagínate cuando seamos expertos. Cuando lo podamos hacer. A ver, ¿alguien más? Aquí está Edgar también. Y cerramos. Bueno, yo quería dejar de mi parte el que ciertamente ahora sí entiendo Mercedita, entiendo María Cecilia. No, en el sentido de que si bien nosotros no somos terapeutas, sí es una especie de terapia para nosotros. A mí los 3 casos que me tocó son casos que me reflejan a mí mismo. Entonces, ¿cómo sirvió para yo verme reflejado ahí en los coaches? Entonces sí creo que hay esa energía, esa magia que por algo Dios nos pone, el universo nos pone a la gente. Ok, y yo quisiera proponerte que más que significarlo como un espacio de terapia, podamos verlo como un espacio de aprendizaje y de expansión. Ok, porque una de las cosas fundamentales que quiero rescatar es que si yo en algún momento, frente al quiebre que está teniendo la persona, veo que esto hay que remitirlo a un especialista, desde el respeto se lo muestro, mira, esto excede los límites del coaching y te recomiendo que vayas, por ejemplo, a tomar terapia. Cosas que yo hago, doy recomendaciones. Cuando busques a un terapeuta, asegúrate que quiere ayudarte, no que le preocupe su caja registradora. Trata de llegar a unos acuerdos con él. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, que yo tengo 15 años y voy todos los jueves a terapia. Yo no sé qué tanto lo está ayudando esa terapia. ¿Okay? Entonces, cuidado allí. El coaching no es un espacio de terapia, es un espacio de revisión y de expansión desde lo que nos ocurre. Edgar. Y cerramos. Sí, Raiza, yo no pude hacer el ejercicio que tú propusiste al inicio de esta sesión.
Porque cuando yo me vi que tú me dices, bueno, desplómense así, entonces están entusiasmados, y pues, ay, mi esto, ¿cómo están entusiasmados? Y, lo jugaste, y después entonces pónganse así, erguidos, no sé qué, y digan, voy a fracasar. Y ahí viene esto. O sea, yo no lo pude hacer y dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero vi que buena parte del grupo lo hizo y se sintieron. Entonces la pregunta es, ¿hay algo que está errado conmigo? Deja que frente a estas experiencias baje un poco el peso a tu razón. Y si Raiza dice que voy a poner mi cabeza así, ¿qué es lo que le está pasando? No, déjame ver qué pasa aquí. Es un poco entregarte más al proceso de aprendizaje, lejos de estar pensando, pero ¿y por qué ella está haciendo esto? Esto está como medio loco. ¿Por qué? Porque cuando yo te estoy proponiendo esa actividad es porque puedo mostrar algo desde lo que voy a trabajar. Entonces yo lo que diría es que comiences a ver cuántas veces desde dominarte en querer entender y el tener el por qué te puedes perder una oportunidad de aprendizaje. ¿Verdad?